Bienvenido a la lectura número 1, parte 1, y comenzamos hablando del panorama del Antiguo Testamento, en particular la autoridad del Antiguo Testamento. Es precisamente aquí donde comienzan todos los problemas en la iglesia moderna. Por razones inexplicables, la iglesia moderna, estamos generalizando el comentario, ha tomado la decisión que el Antiguo Testamento no tiene ninguna autoridad. Están completamente equivocados, con una noción, una locura que no se comprende. Piensa bien por un momento conmigo. Cuando los 12 discípulos comenzaron su aprendizaje con el Señor Jesucristo, y te recuerdo que por fin Él los soltó a ellos a ministrar, es cuando se convirtieron en los apóstoles. Porque al principio eran discípulos, ¿no? Alumnos, y luego terminan, ¿ves? Después de Cristo siendo los apóstoles. ¿Te recuerdas? Que se habían graduado, por decirlo así, para ministrar al tiempo completo. Pregunta, ¿qué palabra estaban ellos predicando? ¿Qué versión, por decirlo así, qué versión de la Biblia tú crees que ellos estaban predicando? Mis hermanos, la única cosa que existía en ese entonces, cuando comenzaron los 12 apóstoles a ministrar la palabra de Dios, era el Antiguo Testamento. Y si usted lee cuidadosamente, detenidamente, con mucha paciencia y cariño, casi todo lo que hablan los apóstoles, de Mateo, Apocalipsis, los conceptos están arraigados donde en el Antiguo Testamento no existía el Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento es una cita con sus raíces en el Antiguo Testamento. La idea de que el Antiguo Testamento no tiene autoridad hoy día no tiene sentido. Lo que ha pasado es que tenemos principios del Nuevo Testamento que han reemplazado algunos principios del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es parte de la Biblia y todavía tiene autoridad. El cambio está en la práctica, en la aplicación, pero la autoridad es igual. Queremos tratar, comenzando con el Antiguo Testamento, mis hermanos, la autoridad del Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento era la Biblia que utilizaba Cristo y los apóstoles en su tiempo, salvo raras excepciones. Por ejemplo, si abre su Biblia, 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, en el Nuevo Testamento, cuando tú ves los términos escritura o escrituras, ¿no? Singular, plural. Siempre se refiere a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la escritura que se menciona en el Nuevo Testamento, siempre es una referencia al Antiguo Testamento. Cuando tú y yo estamos hablando de las escrituras, ¿qué es lo que estamos diciendo? La autoridad del Antiguo Testamento es plena, clara y completa. Ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3 leemos, note bien conmigo, note lo que él dice, versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro hablando de Pablo, los ignorantes, los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, para su propia perdición, ¿no? ¿No que es lo que él dice ahí? Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿no? Los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los ignorantes, ¿no? Hablando de ignorantes, los inestables, la misma palabra. La referencia es que a las escrituras es al Antiguo Testamento. Mira Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, note conmigo, en versículo 39. Mira lo que él dice ahí. Dice, examináis las escrituras.
el Antiguo Testamento, porque vosotros pensáis que en ellas tienes vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. So, Cristo habla que las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Él. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, mira bien. En Juan capítulo 10, mira lo que él dice comenzando allá en versículo 35, ¿no? Y mira lo que él dice. Él dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. ¿De qué está hablando ahí? Mira lo que dice. Si llamó Dios a aquellos, vino a la palabra de Dios a aquellos, dice, la escritura no puede ser quebrantada. Obviamente el Señor sabe lo que está hablando aquí, ¿no? Es una afirmación de ¿qué? De la fidelidad y la autoridad absoluta de las escrituras, ¿no? Obviamente, te recuerdo lo que él dijo en Mateo capítulo 5, que la ley no puede ser abrogada, no puede ser anulada, ¿verdad? Está hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 también tenemos nosotros, en versículo 32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. El pasaje, mira bien, el pasaje de ¿qué? De la escritura. Obviamente, aquí tenemos una referencia, ¿no? ¿Tú te recuerdas este libro de Isaías? ¿Te recuerdas ya en Isaías capítulo 53? ¿No te recuerdas? Hablando ya de versículos 7 y 8, ¿no? Y es lo que hace la referencia aquí. Y está bien claro. O vete al libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 3. ¿Qué es lo que dice en Gálatas capítulo 3? En versículo 8, en Gálatas capítulo 3, versículo dice, y las escrituras, ¿no? El Antiguo Testamento, previendo que Dios de justificar a quién, a los gentiles, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. Una referencia, ¿no? Bien clara al Antiguo Testamento. O vete a 2 Timoteo. En 2 Timoteo encontramos nosotros también, en capítulo 3, note lo que él dice aquí en versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda escritura, ¿qué? Todo el Antiguo Testamento, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en qué, en justicia. Obviamente el Antiguo Testamento tiene autoridad. ¿Y cómo es posible que la iglesia la pueda ignorar hoy día? Alrededor de 2 décadas después de Cristo. 2 años después de Cristo, 20 años después de Cristo. Las únicas partes existentes del Nuevo Testamento eran relatos fragmentarios de la vida y la enseñanza de Jesús. En una época en que la influencia de la iglesia viva es propagada en Siria, ¿te recuerdas? Porque se estaba levantando en Siria, Asia Menor, lo que es hoy día es el país de Turquía, ¿no? Moderna, África del Norte, en la parte de África del Norte. La predicación y la enseñanza se basaba en ¿qué? En el Antiguo Testamento según la reinterpretación de Cristo. Y aquí, yo creo que ahí está la clave. Que 20 años después de que Cristo falleció, dejó de caminar en la tierra, la iglesia en Siria, Asia Menor, que es el Turquía moderna de hoy día, el país de Turquía, ¿no? Toda parte de Norte de África. ¿Qué escrituras se estaban utilizando para predicar? ¿Qué? El Antiguo Testamento, ¿con qué?
con la reinterpretación de Cristo. En otra palabra, las enseñanzas de Cristo era la reinterpretación o la aplicación de Cristo del Antiguo Testamento, pero sigue siendo ¿qué? El Antiguo Testamento. Cristo no viene para anular la palabra. Mira, en Mateo capítulo 5, solamente para que aclaremos aquí bien la cosa, en Mateo capítulo 5, mira bien lo que él dice en capítulo 5, en versículos 17 y 18. Cristo hablando: no penséis que he venido para abrogar, anular, eliminar, borrar, destruir la ley, ¿no? O los profetas. Hablando de ¿qué? El Antiguo Testamento, las Escrituras. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirlas. ¿Por qué? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice esto, ni una jota ni una tilde pasará ¿de qué? De la ley, el Antiguo Testamento, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es así, enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Obviamente, estamos hablando, yo creo que es aquí donde topamos con la pared de la ignorancia. La autoridad del Antiguo Testamento continúa hoy día con la reinterpretación de Cristo en su enseñanza y aplicación, pero no anula, no abroga, no va eliminando la autoridad del Antiguo Testamento. Mira, Jesús y el Antiguo Testamento. Tú te recuerdas ya en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, mira bien conmigo. En Juan capítulo 5 notamos lo que él dice al fin de esa carta en versículo 39. Él dice, Jesús dice, examináis ¿qué? Las escrituras. ¿Por qué? Porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Él está tratando ¿con quién? Con un grupo de judíos, ¿no? Al principio, ¿no? Y le dice, ustedes piensan que tienen la vida eterna en las escrituras. ¿Qué escritura? El Antiguo Testamento. Aquí donde viene la reinterpretación de Cristo, donde él dice, en ellas son las que dan testimonio de ¿qué? De mí. Esas escrituras, yo soy el cumplimiento de ellas. Yo. Cristo está hablando. Cristo reconocía la autoridad plena, ¿no? Y la naturaleza perceptiva de las escrituras y a la vez se reservaba el derecho de ser su verdadero intérprete. Mira, a ver si lo puedo poner así. El único verdadero intérprete de las escrituras, y te recuerda cómo estamos usando la palabra escritura o escrituras, siempre en el contexto del Antiguo Testamento. El único verdadero intérprete de la escritura es Cristo Jesús. Ahora, tú y yo no tenemos el derecho de interpretar las escrituras. Lo que tenemos es la obligación de enseñar la interpretación de Cristo. ¿Entiende la diferencia? Si bien Jesús discrepó de los líderes judíos en diversos asuntos, no hay evidencias en ninguna parte del Nuevo Testamento de controversia sobre la inspiración o la autoridad del Antiguo Testamento. No hay ni una sola ocasión donde tú encuentres de Mateo, Apocalipsis, donde se cita las escrituras y el Antiguo Testamento,
donde ellos dicen que hay una discrepancia aquí. Algo está mal. No. Ni una sola ocasión. Lo que le acusan a él, a Jesús, es: tú dices que eres Dios. Pero ellos nunca cuestionan la autoridad. Nunca cuestionan lo que él dijo, si fuera cierto sí o no. El ataque siempre era a él, porque no habían comprendido ellos mismos que él era el verbo, la palabra, la escritura. Por el contrario, hablando de la autoridad, Jesucristo con frecuencia apelaba a las escrituras con frecuencias como fundamento de sus enseñanzas y sus declaraciones acerca de sí mismo. Note la ilustración de esto: es el triple empleo cuando él dice escrito está, escrito está, escrito está. En el episodio de la tentación, abre su Biblia allá en Mateo capítulo 4. Vamos juntos, por favor. Mira lo que él dice en Mateo capítulo 4, comenzando con versículo 1. Mira bien. ¿Tú te recuerdas en el episodio de la tentación? ¿Te recuerdas ahí? Y note cómo Cristo apela a la autoridad de la Escritura con el dicho, la frase escrito está. Porque da un testimonio claro, ¿no?, de la confianza personal en la autoridad de las Escrituras. Lo mismo sucede con la discusión con los judíos sobre el derecho de llamarse hijo de Dios, que lo vamos a leer un poquito más adelante en Juan capítulo 10, ¿no?, cuyo eje central es la plena confiabilidad de las Escrituras. Ahora, Cristo se abandona completamente, confiando en las Escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que tú y yo no? ¿Cómo que no entiendo? ¿Cómo es que nos damos el lujo, siendo cristianos, de abandonar completamente el estudio del Antiguo Testamento? Porque con eso estamos abandonando la autoridad de la palabra para leer mitad de la historia, que es el Nuevo Testamento. Y ni eso muchas veces. Note cómo apela a Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo. Él apela. ¿Cuánto más nosotros? Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos de versículo 1 hasta el 11. Mire bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Mire la respuesta. Versículo 4. Pero él respondiendo dijo: está escrito, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó de la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendarán, y en las manos te llevarán, no seas que tu pie tropiece en piedra. Jesús también le dijo: escrito está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si prostrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Mira bien, lo dice bien claro en versículo 4, lo dice bien claro en versículo 7 y ahora lo dice bien claro en versículo 10. Escrito está escrito, ¿no? Escrito está: al Señor tu Dios, no a tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le sirvieron. Jesús apela
al Antiguo Testamento como la única autoridad. Ahora, ¿te recuerdas en la plática que él tuvo con los judíos de él mismo? ¿Te recuerdas eso? Cuando estaba hablando. Mire bien. Vete en Juan capítulo 10 conmigo y vamos aquí rápido. En Juan capítulo 10. Y mira lo que sucede aquí en versículo 31. Vete del 31 hasta el 36. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Él hace la pregunta a ellos. En versículo 33, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: mira, él no le habló de sus sentimientos, no le habló de sus pensamientos, no le habló de sus emociones, le habló de qué. ¿Apeló a qué? Su apelación era ¿qué? A la Escritura, al Antiguo Testamento, porque él dice esto. Jesús le respondió en versículo 34, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Y si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura, ¿no?, el Antiguo Testamento, no se puede violar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas. ¿Por qué dije yo soy el Hijo de Dios? Mira, a confiar en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios escrita, Jesús imitó a ¿quién? A sus antepasados judíos que siglos antes habían iniciado esta práctica en respuesta a la naturaleza única de sus experiencias como pueblo de Dios. La revelación de Dios en palabras y acciones había sido tan poderosa y clara que la conservaron y la atesoraron, registrándola por escrito. Etapa por etapa, los israelitas fueron ¿qué? Desarrollando una colección de literatura autorizada, las leyes, narraciones del pasado, oráculos de los profetas, enseñanzas de los sabios, y himnos y oraciones del culto de adoración. Y en esos documentos, lo que nombramos nosotros el Antiguo Testamento, en esos documentos, formaban su visión de la vida y de la fe y del destino. Reconocían la palabra del único Señor a quien conocían como el único Dios verdadero. Y si Jesús y todos los antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, todos apelan, y los profetas, ves, a la autoridad del Antiguo Testamento, ¿cómo es que tú y yo no podemos apelar a ella también? Bienvenido a nuestra clase sobre un panorama del Antiguo Testamento, y estamos hablando en particular la autoridad del Antiguo Testamento. Estamos en lectura 1, parte 2, y vamos a continuar con la plática de la última clase. That's happened to everybody. When I see the panic on his face, I go, uh-oh. Bienvenido a nuestra clase, lectura en una parte 2, y continuamos nuestra plática sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Y si se recuerdan, estuvimos hablando la última vez cómo es que Cristo enfrentó todas las situaciones con las palabras está escrito, la autoridad del Antiguo Testamento. Y quiero hablarle ahora en particular cómo es que Cristo utilizaba esta autoridad y cómo que Él respondía, ¿ves?, a varias situaciones, y dos en particular. Y aunque Cristo compartía la actitud de sus contemporáneos judíos hacia la autoridad del Antiguo Testamento, la interpretación que Él le dio tenía por lo menos dos diferencias significativas.
Cristo siempre estaba de acuerdo con todo lo demás como utilizaban en el Antiguo Testamento. Pero no se olvide que Él es el verbo, logos. ¿Ves? Y como logos, Él es el que responde y Él es la palabra viva. Él es el que le da vida a la palabra. Él es, ¿ves?, la palabra encarnada. En primer lugar, al igual que los profetas, Cristo percibió el vacío de gran parte del legalismo judío en el que la rutina y el ritual se habían convertido en vano sustituto de la pureza de corazón, la integridad y la preocupación social. Abre su Biblia en el libro de Marcos, por favor. Se lo quiero mostrar en el Nuevo Testamento. Marcos en capítulo 7 en particular. Y vamos a leer versículo 1 al 13. No se olvide que yo estoy utilizando la Biblia de las Américas o la Reina Valera, depende en qué versión, o la Biblia de Jerusalén. Hay varias versiones que yo utilizo en este curso, pero en particular quiero que tú veas conmigo en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. No se olvide cuál es la preocupación, ¿no? Que Cristo vio lo que estaba vacío, el vacío de la gran parte de ¿qué? Del legalismo judío, ¿no? En que la rutina y el ritual se habían convertido en vanos sustitutos. Es igual en nuestras iglesias hoy día. Hay muy poco que ha cambiado a través de los siglos. Note bien, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavarse las manos. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, los cántaros y las vasijas de cobre. Entonces los fariseos, en versículo 5, y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? O sea, ahora note bien aquí. La primera cosa que notamos es que los legalistas, los religiosos, siempre se aferran a sus tradiciones. Y el Antiguo Testamento se había convertido en una tradición, cuando la realidad es y la verdad es que el Antiguo Testamento era una palabra viva. Pero el judío o el judaísmo, del legalismo del judaísmo, lo habían convertido en una rutina, rituales, ceremonias, tradiciones y leyes que se tenían que observar, pero no necesariamente se tenían que vivir. Y si tomamos en cuenta cuidadosamente, leyendo y estudiando el Antiguo Testamento, la palabra se tenía que vivir, se tenía que encaminar, darle vida a ella, ¿ves? En la persona, ¿ves? Y en la creencia y en la fe del que el Mesías un día iba a llegar. Pero el judaísmo, la religión, lo había convertido en rutinas y rituales, igual como hoy día. Ahora ellos confrontan a Jesús y le hacen esta pregunta, pero note cómo ellos lo van, note la fraseología que ellos utilizan. Dicen en versículo 5, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Note bien, de los ancianos. Ya para esta época y para este punto en la historia de Israel, del judaísmo, habían convertido todo en tradición, sino que comen con manos inmundas. Note la respuesta, ¿no?, de Cristo. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Y note la frase: como está escrito. Ahora Cristo apela ¿a qué? A la autoridad del Antiguo Testamento, porque le hace una pregunta basándose supuestamente en el Antiguo Testamento.
Y le dice, está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y ese es el problema, que lo convertimos en preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, y note aquí, astutamente, mira cómo le da, mira cómo que Cristo le habla, astutamente violáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. ¿Ve? Para mantener su tradición a pie, para mantenerla viva, caminando activa, que está gobernando la vida suya, la vida de la iglesia. Tú tienes que violar los mandamientos de Dios. Y Cristo le llama la atención. Le dice en versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que habla mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros, ahora le dice, pero vosotros decís. Él le cita la autoridad del Antiguo Testamento y luego le mete una bofetada, un coscorrón, ¿no? Un cocotazo, y le dice esto en versículo 11. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Y no le dejáis hacer nada en favor de su padre y de su madre. Mira versículo 13. Invalidando así la palabra de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Cristo le llama la atención. En primer lugar, ¿qué es lo que Cristo le da a conocer o reconocer públicamente? ¿No? Igual como los profetas, Cristo percibió que el vacío de ¿qué? De gran parte del legalismo judío en el que la rutina y el ritual se habían convertido en vano sustituto de ¿qué? De la pureza, corazón, de la integridad y de la preocupación social. Fue la razón porque Jehová Dios utilizó los profetas a confrontar al pueblo de Dios con la autoridad del Antiguo Testamento, porque ellos estaban violando los mandatos de Dios, estando dentro de supuestamente de la religión de los templos, las sinagogas, igual hoy día en las iglesias. Cristo, los profetas, ellos pudieron reconocer el gran vacío que había existido ya en su religión. Nota también en Mateo capítulo 9. Te recuerdo lo que nos dice en Mateo 9 y lo que dice en versículo 13. Mateo 9:13 dice, mas ir y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mira bien. ¿Qué es lo que se hace en la iglesia? ¿Qué es lo que se hace en los templos? Sea de los judíos o sea de los evangélicos. Siempre nos convertimos en aquellos que quieren sacrificar algo para ganarnos algo. Dios no te pide sacrificio, Él te pide misericordia, Él te pide obediencia. También, recuérdese lo que dice en Mateo en capítulo 12. ¿Y qué es lo que dice en Mateo capítulo 12 en versículo 7? En Mateo capítulo 12 dice esto, dice, pero si hubieras sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mira bien, Cristo apela ¿a qué? A la autoridad del Antiguo Testamento, no hubierais condenado a los inocentes. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento? Oseas en capítulo 6, en versículo 6, dice, porque más me delito en la lealtad, ¿no? En la fidelidad, en la confiabilidad, que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos.
Cristo, igual como los profetas, nos llama a la atención de la autoridad del Antiguo Testamento con el propósito que se tiene que vivir, ¿no? Y no sustituir con las tradiciones del hombre. En cuanto profeta verdadero, Cristo Jesús, el nuevo Moisés, por decirlo así, interpretó la ley en el Sermón del Monte. ¿Te recuerdas? En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Y eso es lo que es el Sermón del Monte, mis hermanos, es una interpretación, ¿ves?, de la ley de parte de Cristo. A repudiar la predominante interpretación judía de la ley y poner en el acento en el amor, porque eso es lo que está haciendo, repudiando, él está reprendiendo la interpretación judía de la ley. Es lo que él hace en el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo. Y él pone el acento en ¿qué? ¿Qué es lo que Cristo está poniendo el acento? Él está trayendo de nuevo es la autoridad del Antiguo Testamento, ¿qué? En el amor, el perdón, la piedad interior, doto de nuevo significado y algunos de los principales temas proféticos que muchos judíos habían desoído por exagerar la importancia de la letra de la ley, por exagerar la importancia de la letra de la ley. Y eso es lo que están haciendo. Y Cristo le está llamando la atención. Y en segundo lugar, una diferencia aún más profunda es la insistencia de Jesús en que, por ser el cumplimiento en persona del Antiguo Testamento, y eso es lo que se nos olvida a nosotros hoy día, que Cristo, ¿no?, es el cumplimiento personal. El cumplimiento en persona ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Él es la palabra viva, por decirlo así. Él es el verbo, ¿no? Él es el logos encarnado. Él mismo era el tema central de todo el Antiguo Testamento y a ellos se habían olvidado de eso. La declaración que hizo en la sinagoga de su pueblo, él dijo esto, ¿te recuerdas? En San Lucas en capítulo 4. En versículo 21, él le dijo, hoy se ha cumplido esta ¿qué? Esta escritura. ¿Te recuerdas cómo se utiliza la palabra escritura? Hoy se cumple ¿qué? El Antiguo Testamento delante de vosotros. Puede tomarse como síntesis de lo que proclamaba ser. El sentido del cumplimiento sustituto, mis hermanos, suscitó el conflicto con los líderes, con los líderes judíos. Te recuerdas Juan 5:46, hubo ahí ese gran conflicto y a la vez configuró la actitud de sus seguidores hacia ¿qué? A las escrituras en Lucas capítulo 24, Lucas 24:44. Ahora, ¿tú te recuerdas lo que dice la palabra ya en Juan, en capítulo 5? Él dice esto en versículo 46, en Juan 5:46 dijo, porque si creeráis a Moisés, si le crees a Moisés, ¿no? Él le dijo, me creeréis a mí porque de mí escribió él. Él está declarando abiertamente que él es la persona del Antiguo Testamento. Y en Lucas 24:44 también le dijo esto, dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Note bien, que era ¿qué? Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en los profetas y en los salmos. Cristo revolucionó la interpretación del Antiguo Testamento a tomar distintas hebras de las enseñanzas y trenzarlas para formar una sola cuerda, que es Él mismo. Por centenares de años y por siglos, el judaísmo había violado el Antiguo Testamento y lo había convertido en una tradición con un sinfín de reglas y tradiciones impuestas sobre la palabra, la ley del Antiguo Testamento. Tú te recuerdas que Jehová Dios había compartido los 10 mandamientos, ¿te recuerdas? Éxodo capítulo 20, ¿te recuerdas eso?
Y también se encuentra allá en Levítico, en Deuteronomio. Pero mira bien. Pero encima de esos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Los judíos en la religión, hablando de la religión. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos imponieron 631 reglas, más de 600 reglas, encima de los mandamientos. Y esas reglas tomaron más importancia que los 10 mandamientos. Porque si te recuerdas que los 10 mandamientos habla del corazón del hombre. Del corazón. Pero ellos imponieron ¿qué? Reglas, tradiciones, actividades, cosas que hacer. Se había convertido, por decirlo así, una religión hombre-céntrico, ya no era Dios-céntrico. Es como hoy día tenemos un mensaje, el evangelio hombre-céntrico, ya el evangelio ya no es Cristo-céntrico. Y cuando Cristo viene a la escena y se presenta, Él está revolucionando ¿qué? La interpretación del Antiguo Testamento. Mira, estaban tan alejados de la interpretación del Antiguo Testamento que cuando Cristo viene y le da palpablemente la interpretación correcta, que ellos no lo reconocen, que lo ven como en vez de ver lo que lo está corrigiendo, ellos lo ven como un guerrillero, un revolucionario, ¿ves? Con un concepto completamente distinto y nuevo que nunca habían oído. Tan alejados estaban ellos dentro de los templos, dentro de la sinagoga, igual como los cristianos hoy día en las iglesias están tan alejados de la verdad de la palabra que cuando la escuchan por la primera vez o por fin la escuchen abiertamente, honestamente, se ofenden. So, Cristo viene a revolucionar ¿qué? La interpretación del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Tomando distintas hebras de las enseñanzas y luego trenzándolas para formar una sola cuerda que era Él mismo. Fue el gran profeta como Moisés enseñó la nueva ley desde la montaña. Y te recuerdo lo que hizo el pueblo. Se molestó. ¿Te recuerdas? Ellos se molestaron con eso. El sacerdote sin par por quien todo el sistema del templo se volvió obsoleto. Y eso es lo que está pasando. Y con razón los fariseos y los escribas y los saduceos no les gustó. Porque si Cristo está hablando, el sacerdote ya no tiene valor. Si Él está hablando y enseñando la verdad, esa sinagoga, en cómo se estaba llevando los sacrificios y la religión y la tradición ya no tenía sentido, era inútil. Y los fariseos y los saduceos y los escribas, los religiosos, ellos podían percibir eso. Tan ignorantes no eran. Mira, en Mateo capítulo 12, si se recuerdan, en Mateo capítulo 12, en versículo 6 dice: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Tú sabes qué clase de declaración es esa? Que Cristo dice, algo mayor que el templo está aquí. Él está hablando de Él. Que Él es el cumplimiento, la persona del Antiguo Testamento, el que esperaban. Pero a ellos no les gustó, no les cayó bien eso. ¿Por qué? Porque el momento que lo reconocen públicamente, ellos mismos se hacen inútiles y pierden todo el poder. Ese es el problema de las iglesias hoy día. Igualito, nada cambia. Juan también dice en Juan capítulo 2, y te recuerda que en Juan, en capítulo 2, en versículo 13, 14 y 15 dice esto. Dice, la Pascua de los judíos estaba cerca. La Pascua se estaba acercando. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo que vendían ¿qué? Mira, que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas hecho a todos fuera del templo. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿te recuerdas? Echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Por qué?
No, ese no es el mismo problema que tenemos en la iglesia hoy día. Dígame si estoy mintiendo. No es el mismo problema. Están vendiendo pastel, tamales, arroz, frijoles. Están vendiendo de todo. Están vendiendo música, libros, sombreros, cachuchas. Están vendiendo un sinfín de cosas. Y supuestamente todo en el nombre de Jesús para el beneficio del ministerio. ¿No? Y el culto pierde el sabor de Cristo céntrico porque se tiene que terminar la música, se tiene que terminar el mensaje rápido porque hay una venta. ¿No son ustedes igual como estos gualanas aquí que se encuentran en los templos? Imagínense Cristo viniendo hoy día y tuviera que limpiar con un azote las iglesias igual. El rey es el que dice, el rey sabio, el que es más sabio que Salomón. Y no le gustó eso a ellos. Le cayó feo. Si te recuerdas en Mateo capítulo 12, en versículo 42, en Mateo capítulo 12 y 42 dice esto: y la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra, ¿para qué? Para oír la sabiduría de Salomón y mirar algo más grande que Salomón está aquí. ¿Te imaginas que ellos descubren que hay algo más grande que Salomón? Y descubre ¿quién? A Jesús. Ese es el problema cuando tú y yo ignoramos la autoridad del Antiguo Testamento y la acostamos por muerte y no le damos vida y la reemplazamos con nuestras tradiciones, con nuestras reglas y nuestra religión. Bienvenido otra vez a nuestra clase, continuar nuestra plática sobre la autoridad del Antiguo Testamento, lectura 1, parte 3, y vamos a continuar con la plática nuestra de cómo que Cristo le da vida a la palabra y a la misma vez condenando la tradición. Si te recuerdas en Marcos capítulo 12, por favor vamos a regresar ahí en Marcos capítulo 12, hijo y el Señor de David, legítimo heredero del trono de Israel. Y él se lo declara y se lo hace entender muy, muy bien. Mira bien, en Marcos capítulo 12, en versículo 35, 36 y 37 dice esto, y tomando la palabra, así no lo dice, y tomando ¿qué? La palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que Cristo es hijo de David? ¿Te recuerdas la pregunta? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor me dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. So David cita la autoridad del Padre Celestial, Jehová Dios, hablando, y le dice, David mismo le llama Señor. ¿A quién? Que estaban hablando de quién, de él, de Cristo. Y dice, ¿en qué sentido es pues su hijo? Y gran multitud le escuchaba con gusto. ¿Y qué es lo que pasa? Y Cristo se lo explica. Él es bien, mira, él no falla en explicar lo que está diciendo él. Y eso lo dice, mira bien. Y ellos no hallaban qué hacer aquí en esta palabra. David mismo le llama Señor, como fuese su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ellos estaban llamados, maravillados con lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús está interpretando para los fariseos ¿qué? Él está interpretando ¿qué? No es el Salmo, el Salmo 110. Eso lo está interpretando.
Ellos, siendo los maestros de la palabra, no hallaban cómo entender lo que le estaba diciendo y ni mucho menos la interpretación. Y Jesús se lo tiene que dar aquí, porque David jamás habría, jamás habría llamado Señor a uno de sus descendientes. Él no lo había hecho, ¿ves? Por esto podemos decir que el Mesías es algo más que el hijo de David, mucho más. Él es también el hijo de Dios. Jesús estaba proclamando la deidad del Mesías. Le está recordando, el Mesías es el Señor. Y por lo consiguiente, yo soy Él. Y no lo habían captado. En Marcos, en capítulo 15, mira bien, en Marcos capítulo 5, no se olvide lo que estamos hablando. Estamos hablando de cómo que Cristo está revolucionando, ¿ves?, la interpretación del Antiguo Testamento, porque Él está dando un sentido que a ellos se le habían olvidado completamente o nunca fueron instruidos. En Marcos capítulo 15, dice en versículo 2, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. En otras palabras, tú has dicho la verdad. Cristo nunca estaba escondiendo que Él era quien era. Él nunca escondió eso. Él lo dijo bien claro a los oídos de ellos y todavía no le penetraba nada. Vete al Antiguo Testamento conmigo, Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, note esto conmigo. El victorioso Hijo del Hombre. Ahora, vamos a unir Daniel capítulo 7 y Marcos capítulo 13. Daniel 7, 13, Marcos 13, 26. Une estos dos versículos y para que lo vea conmigo. En Daniel 7, 13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Qué es lo que dice aquí? Él vio que el Hijo del Hombre, Jesús, que se presenta al anciano de días, al Padre Celestial. Él tiene esa visión, él lo ve bien claro. Jesús y el Padre Celestial, ¿no? En Marcos, en capítulo 13, mira bien, en versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Esa es la referencia. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo viene a revolucionar ¿qué? La interpretación de la autoridad del Antiguo Testamento que se había perdido en el judaísmo, el legalismo y en la religión, igual como se ha perdido hoy día en nuestras iglesias. ¿Te recuerda el siervo sufriente? Isaías capítulo 53. Ahora vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, otro ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 5, en este lado. Y vamos a poner en este lado Marcos capítulo 10, Isaías 53, 1 al 5 y Marcos capítulo 10, 45. Vamos, note bien. Te recuerda que en Isaías 53 dice esto en versículo 1 al 5, dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó a nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí tenemos una tremenda descripción, ¿ves? Del sirviente sufrido, Cristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 10, en versículo 45, mira,
Aquí Cristo viene y dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, Él declara palpablemente, Él declara abiertamente, Él declara, yo soy esa persona, yo soy Él, yo soy el siervo sufriente de Isaías 53. Ve, los grandes temas de la esperanza profética hallaron en Él consumación. Y Cristo, cuando Él llega, esperaba un pueblo que estaba, un pueblo tan empapado con la religión, que supuestamente habían entendido la palabra, y descubre un pueblo completamente ignorante, lleno de un sinfín de tradiciones, un pueblo que había ignorado la palabra y había impuesto sus tradiciones hombres céntricos, sus rutinas y ceremonias y rituales religiosos sobre la palabra, que la palabra ya no se reconocía. Comparado con el punto de vista de la mayoría de los judíos hoy en día o contemporáneos, el enfoque de Jesús dio el Antiguo Testamento es dinámico en vez de estático. Mire, Jesús fue tan dinámico en la presentación de la palabra, porque la única cosa que Jesús predicaba era el Antiguo Testamento, con tanto poder, con tanta energía, con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta pasión y con tanto coraje a la misma vez, mis hermanos, que era algo vivo, emocionante, con pasión y poder, en vez de una religión estático, estancado y aburrido, llena de un montón de reglas que haz esto, haz lo otro, no haga esto, no haga lo otro. No tomó al Antiguo Testamento como un catálogo de principios fijos que regía la conducta religiosa, y no lo tomó así, sino como un registro inspirado y autorizado de la vida, de la actividad de Dios en la historia, actividad que se precipita, mis hermanos, hacia un desenlace en el reino venidero. Mira, hermano, fue algo completamente tan dinámico que no reconocían su propia palabra. Así como las palabras de Jesús son su espíritu y vida, según Juan 6:63. También el Antiguo Testamento, considerado desde la perspectiva de Jesús, conduce a la vida. Tú te recuerdas ya en Juan capítulo 6. En Juan 6, versículo 63 dice esto, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, las palabras que yo estoy hablando en el Antiguo Testamento, mis hermanos, dan vida. Ese espíritu está viva. ¿Te recuerdas que habíamos leído allá en Juan, en capítulo 5? Y en 39 dice esto, en Juan 5:39 dice, examináis ¿qué? Las escrituras, plural, no hablaba el Antiguo Testamento, examináis, le dice Cristo, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. No, hombre, en ellas son las que dan testimonio de mí. Yo soy la palabra viva. Mira bien, mis hermanos, al destacar a los profetas como legítimos intérpretes de la ley y al enfocar sobre sí mismo la revelación del Antiguo Testamento, Cristo está haciendo que estableció el modelo de la interpretación bíblica que adoptarían los evangelistas y los escritores apostólicos. Cuando viene Cristo para revolucionar, por decirlo así, la interpretación del Antiguo Testamento es precisamente lo que hicieron los apóstoles, los discípulos, en lo que tú y yo nombramos hoy día el Nuevo Testamento.
En otra palabra, el Nuevo Testamento le da vida al Antiguo Testamento, en otra palabra, en su exposición, en su proclamación, en su enseñanza, en su predicación, en su presentación, en su testimonio. El Antiguo Testamento no estaba muerto. La palabra no estaba muerta en ese entonces. Es que lo habían matado, la habían enterrado. La habían cubierto con un sinfín de reglas y tradiciones que no se podía reconocer. Cuando viene Cristo a revolucionar la interpretación del Antiguo Testamento, es precisamente, ¿quién le sigue el hilo a Cristo? Los evangelistas, los discípulos, los apóstoles. Precisamente. Los escritores apostólicos. Por ejemplo, Mateo. Mateo se preocupa, mira bien, constantemente de trazar la correspondencia entre los hechos de la vida de su Mesías y la profecía del Antiguo Testamento, lo cual resulta evidente por la frecuente repetición. Cuando dice, mira, y Mateo, él lo agarra, él lo capta, él lo entiende. Él entiende la vida, la sangre que fluye, que da vida de la autoridad del Antiguo Testamento. Él lo entiende, él lo comprende porque él lo dice y lo repite y lo repite, lo repite, lo repite. Y nosotros, ciegos y sordos. Mira, yo uso lentes porque para esta etapa de mi vida, llegando a la tercera edad, mis hermanos, a la tercera etapa, mis hermanos, las cosas cambiaron. Cambió radicalmente mi vida. Uso lentes para poder ver. Estoy completamente sordo a la izquierda, pero todavía puedo escuchar a la derecha. Pero sepa algo. Este pueblo estaba completamente ciego y sordo. Mira cómo Mateo toma el tiempo. Él toma el tiempo cuidadosamente para declarar una verdad que a nosotros se nos pierde hoy día. Mira, Mateo capítulo 1. Mira lo que él dice en versículo 22. Él usa una frase. Para que se cumpliese lo dicho. Para que se cumpliese lo dicho. Y él lo usa y lo utiliza en varias formas, múltiples de veces. ¿Por qué? Porque él está diciendo que el Antiguo Testamento y su autoridad se está cumpliendo precisamente en este momento. Mateo capítulo 1, versículo 22 dice, todo esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado, ¿qué? Por medio del profeta. Por medio del, ¿qué? En otra palabra, del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio de ¿qué? Del profeta, el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio de ¿qué? Del profeta, el Antiguo Testamento, Jeremías, ¿no? Cuando dijo, Mateo capítulo 2, versículo 23. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que se fue dicho por medio de ¿qué? De los profetas, será llamado Nazareno. Ahora mira, profetas, plural, en otras palabras, varias porciones de escrituras, escritos del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 4, versículo 14. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 12,
versículo 17 dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de ¿qué? Del profeta Isaías, cuando dijo el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 13, versículo 35 dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Mira, cuando dijo, abre mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Citando ¿qué? La autoridad del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 21, versículo 4. Entonces sucedió, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, mira Mateo 27, versículo 9, dice, entonces se cumplió lo anunciado por medio de ¿qué? Del profeta Jeremías, cuando dijo lo siguiente, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. Note bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Perdón. Precisamente. Mateo nunca perdió el hilo. Mateo había comprendido bien que cuando Cristo se presenta en la escena, Cristo está precisamente cumpliendo todo lo dicho de los profetas, de la ley, de los salmos del Antiguo Testamento. Mateo mantiene a pie y en vivo la autoridad del Antiguo Testamento. Y esto está escrito en lo que nosotros nombramos hoy día el Nuevo Testamento. Y a nosotros se nos pierde eso. Yo no entiendo, yo no comprendo, quizás porque estoy un hombre muy bruto, soy mula, soy estúpido y no sé lo que me decir, pero yo no comprendo cómo es que tú tienes supuestamente hermanitas en las iglesias y nunca leen el Antiguo Testamento, o el pastor nunca pasa tiempo en el Antiguo Testamento, o nunca relaciona el antiguo con el nuevo con el antiguo, ¿ves? Y el pueblo pierde el hilo. Vale más que seamos judíos igual y regresar al judaísmo y reemplazarlo todo con nuestras tradiciones. Porque tú no puedes comprender, tú no puedes entender, es imposible entender el Nuevo Testamento sin haber entendido el Antiguo Testamento. No es posible, con todo respeto. No me vengan con ese cuento. Mira bien, también, no solamente Mateo, pero Juan. Mira, Juan a menudo compara de forma explícita o implícita a Cristo con Moisés. Y Juan también hace la misma cosa. Mira, Juan capítulo 1, versículo 17, Juan dice esto, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Más claro no canta el gallo, por favor. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el cetro, ¿ves? Aquí en el Antiguo Testamento, ahora mire el Nuevo Testamento, así es necesario que sea levantado, ¿qué? El Hijo del Hombre. Mira, la autoridad del Antiguo Testamento aquí, Juan capítulo 5, 45-47 dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, a quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creeréis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Jesús le acusa. Si tú no crees en el Antiguo Testamento, tú no crees en tu propia palabra, en tu religión, ¿cómo me van a creer a mí? Porque la única cosa con la cual yo estoy hablando es ¿qué? El Antiguo Testamento. Cristo está declarando abiertamente. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Igualito. Juan 6:32 dice, entonces Jesús le dijo, en verdad y en verdad os digo que no es Moisés el que nos ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Juan no pierde el hilo de relacionar y comparar abiertamente con la autoridad de la palabra de Dios, utilizando esa palabra, Moisés y a Jesús. Juan capítulo 7, versículo 19 dice, no os dio Moisés la ley, y dice esto, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. Wow, qué tremenda acusación. No os dio Moisés la ley
el Antiguo Testamento y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis a matarme? Ustedes son los que están violando la palabra de Dios. No soy yo el que le dice Jesús. Se le llamó la atención. Mis hermanos, igual se nos puede acusar a nosotros hoy en día. Nos dio la palabra y sin embargo ni vosotros la cumple. Ninguno de nosotros, sea el antiguo o el nuevo, y no la estamos cumpliendo tampoco. Andamos igual, una bola de religiosos.